Buenos días. Bienvenidos a la sesión virtual ordinaria de la Academia de Mérida en Venezuela. Antes de iniciar esta sesión, quisiera agradecer la oportunidad que me brinda el doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida, de poder presentar a los conferencistas de esta sesión virtual. En esta oportunidad trataremos un tema de mucha vigencia e importancia para la comunidad universitaria venezolana, como lo es el tema de la educación virtual, en momentos en los cuales el mundo entero sufre las consecuencias de una pandemia cuyo fin aún no se avisora. El tema de esta sesión se titula Escenario de la educación virtual en las instituciones de educación superior en Venezuela y estará a cargo de dos destacados profesores universitarios, ampliamente conocidos por sus aportes en el área de la propiedad intelectual. Se trata de la doctora Astrid Uzcategui, miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida, y del profesor Antonio de Jesús, abogado, consultor y titulado en propiedad intelectual. Ambos especialistas van a presentar el escenario político y jurídico de la educación virtual en Venezuela. Analizarán también las circunstancias que están presentes en la educación virtual y que son poco conocidas y discutidas, que deben ser controladas por las instituciones de educación superior del país. Advertirán también sobre algunos de los riesgos de la educación virtual que están relacionados con los derechos humanos en la educación. Antes de presentar a nuestros conferencistas de hoy, me gustaría, con la anuencia de ustedes y de nuestros distinguidos conferencistas, hacer algunas consideraciones de carácter general sobre este importante tema que nos concierne sobremanera a todos, dada la grave crisis institucional que atraviesan las universidades venezolanas y que no es solamente producto de las restricciones de confinamiento y distanciamiento que ha obligado la pandemia COVID-19, sino de las serias limitaciones presupuestarias y el acoso que ha impuesto a nuestras universidades el régimen que gobierna a este país. Este 11 de marzo se cumple exactamente un año de la declaración oficial de la pandemia COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Para el día de hoy, día que grabamos esta sesión, 28 de febrero del año 2021, y de acuerdo con el mapa interactivo de la UNESCO que mide el impacto de la COVID-19 en el sector educativo global, 28 países mantienen sus puertas cerradas a la educación presencial. En Venezuela, en particular, el cierre de la educación presencial ha afectado a cerca de 9 millones de estudiantes de todos los niveles educativos, de los cuales más de 2 millones corresponden al sector universitario. Para esta fecha, y de acuerdo con estimaciones del UNESCO, más de 800 millones de estudiantes, que representan cerca de la mitad de la población estudiantil mundial, se ven seriamente afectados por el cierre total o parcial de los centros educativos. Este segundo mapa de la UNESCO muestra por país el número promedio de semanas que las instituciones educativas han permanecido cerradas a lo largo del año. A nivel global, la duración promedio del cierre de estas instituciones es de 22 semanas, es decir, 5 meses y medio. Venezuela, en particular, se ubica entre los países que han mantenido cerradas sus instituciones educativas entre 31 y 40 semanas, como se presenta en este diagrama. Es decir, un año escolar completo. Es decir, las universidades venezolanas se mantuvieron cerradas a lo largo del año pasado y continúan en su mayoría cerradas durante este año que se inició recientemente. Los niveles de educación primaria y secundaria migraron sus clases presenciales a clases completamente virtuales. Ello debido en parte a las disposiciones del Ministerio de Educación, dictadas el 26 de marzo del año pasado. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la mayoría de las universidades, las cuales permanecieron cerradas, como mencioné anteriormente, durante casi todo el año, sin implantar alternativas efectivas e inmediatas a la educación presencial, como lo es la educación en emergencia. A la luz de estos hechos, conviene entonces analizar las razones por las cuales la mayoría de las universidades venezolanas aún no han implantado modalidades educativas que le den continuidad a sus programas de estudio tradicionales, lo cual ha afectado a más de 2 millones de estudiantes. En función de estas acciones que han tomado las universidades para darle continuidad a los estudios bajo diferentes modalidades, podemos dividirla en 3 grupos. Universidades que migraron a tiempo a la educación virtual bajo un esquema de emergencia, bajo situaciones excepcionales y aplicando planes de emergencia, como es el caso de la Universidad Católica Andrés Bello.
El otro grupo está constituido por universidades que dedicaron parte de su tiempo a elaborar reglamentos y regular la educación virtual antes de dar continuidad a sus actividades docentes. Es decir, invirtieron gran parte de su tiempo en la preparación de reglamentos y en la elaboración de normativas que regulasen la educación virtual. El tercer grupo de universidades aún no ha decidido qué hacer y esperan que la pandemia finalice para tomar acciones inmediatas. El primer grupo de estas universidades, es decir, el grupo que tomó acciones inmediatas, como es el caso de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, supo diferenciar claramente entre la educación en emergencia y la educación virtual. Y es que la educación en emergencia es, como su nombre lo sugiere, temporal y de origen imprevisto. Y debe, por lo tanto, dar respuesta inmediata a una situación de riesgo, aprovechando los recursos que están a la mano y con una planificación de muy corto plazo, es decir, una planificación de emergencia y para la emergencia. El segundo grupo, dentro del cual se ubica la ULA, dedicó gran parte del año a analizar la situación y establecer reglamentos, directrices y normas para regular la educación virtual, desconociendo que se trataba de una educación en emergencia y que como tal debía ser considerada. El conjunto de reglamentos y disposiciones legales que elaboraron estas universidades, aunado al grave problema salarial que aqueja a todos los trabajadores universitarios y empleados públicos, ha desmotivado al profesorado y ha impedido que muchas facultades reinicien sus actividades bajo una modalidad no presencial o mixta. Por mixta me refiero a una modalidad que combina las clases virtuales con las clases presenciales y una modalidad que ya era ampliamente utilizada por muchas universidades antes del inicio de la pandemia y que sigue siendo utilizada por aquellas que mantienen sus puertas abiertas. El problema de migrar de una educación presencial a una completamente virtual o mixta es complejo y es muy diferente al problema de la educación en emergencia. Este, el problema de migración presencial virtual, es un problema de largo plazo que tiene muchas facetas o aspectos que deben ser tratados de manera sistémica y sistemática. Aspectos que, como se ve en esta lámina, se trata de una transformación que es más organizacional que tecnológica y que cubre aspectos de muy diversa naturaleza, como lo son los aspectos estructurales organizativos, los aspectos curriculares, los aspectos laborales, financieros, políticos y legales. Estos dos últimos en particular constituyen el tema central de la conferencia que dictarán los doctores Astrid Uzcategui y Antonio de Jesús, a quienes tengo el honor y la satisfacción de presentarlos seguidamente. La doctora Astrid Uzcategui es miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida. Es abogada con especialización en propiedad intelectual, tiene una maestría en Derecho y también un doctorado en el área de Relaciones Internacionales. Es docente e investigadora y experta en el área de propiedad intelectual. Es fundadora del Grupo de Investigación en Políticas Públicas en Propiedad Intelectual de la Unidad de Gestión de Intangibles y del Centro de Investigaciones en Propiedad Intelectual de la ULA. Fue coordinadora y profesora del posgrado en Propiedad Intelectual de la misma universidad. Es autora de obras y de una amplia colección de capítulos de libros y artículos científicos arbitrados. Es editora y compiladora de obras colectivas e integrante del Comité Académico de Obras en el área de la propiedad intelectual e industrial. Fue directora de la revista científica Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. Es experta y asesora a diferentes gobiernos nacionales y organizaciones internacionales en materia de propiedad intelectual. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional en sus áreas de conocimiento y, como lo mencioné, es miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida. El profesor Antonio de Jesús es abogado titulado en propiedad intelectual, es consultor legal externo de instituciones públicas y privadas y es director socio de la firma de Jesús Abogados. Es profesor de propiedad intelectual en diversas materias en los posgrados de las universidades de los Andes, Metropolitana, Central de Venezuela y Universidad Audiovisual de Venezuela. Es director de EGEDA Venezuela, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. Es miembro de COVAPI, el Colegio Venezolano de Agentes de Propiedad Industrial. Es miembro fundador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Venezuela. Fue representante de la Asociación de Productores Cinematográficos de Venezuela.
Fue asesor legal de la Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores Fonográficos y ejerció el cargo de fiscal suplente de la Fiscalía 18 del Ministerio Público a nivel nacional en materia de propiedad intelectual. Fue coordinador del área de inspección y fiscalización de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) y actualmente realiza estudios en la Universidad Católica de Lisboa en propiedad intelectual. Con ustedes, los doctores Astrid Uzcategui y Antonio de Jesús. Buenos días, miembros de la Junta Directiva y señores académicos de la Academia de Mérida. En primer lugar, deseo expresar nuestro agradecimiento a la Junta Directiva por la oportunidad para compartir con los académicos algunos aspectos relacionados con el escenario de la educación superior en Venezuela y en particular presentar algunos riesgos implícitos dentro de los retos que la educación virtual comporta para las instituciones de educación superior en el país. Hoy compartimos con ustedes parte de un trabajo mayor que hemos realizado para ser publicado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes dentro de la serie de cuadernos de derechos humanos. En la primera parte, el profesor Antonio de Jesús se detendrá sobre el escenario político y jurídico de la educación virtual en Venezuela y posteriormente haré referencia a ciertas condiciones poco conocidas y discutidas que, de no ser atendidas y resueltas por las universidades, constituyen riesgos que conllevan a la vulneración de algunos derechos humanos vinculados con la educación. Gracias, profesora Uzcategui, por invitarme a compartir este espacio para referirme a un tema de tanta actualidad e interés, y un particular agradecimiento al señor doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Junta Directiva de la Academia de Mérida y demás miembros de la Junta Directiva y académicos. Reciban un cordial saludo a todos. Esta mañana revisaba la prensa digital y me encontraba con este artículo. La cultura deberá ser motivo de la recuperación económica, de Sergio Gómez, que señala que las expresiones culturales generan cohesión social y recirculación del capital. Comentario que considero correcto, sobre todo si lo fundamentamos en los principios de la libertad cultural, libertad de inversión cultural y, por supuesto, de la mano de una educación que facilite el proceso de acceso a una cultura libre. Bajo esta reflexión y entrando ya en materia, alternando con algunas diapositivas para complementar la información que les comparto, y tal vez adelantaría alguna conclusión, sobre todo haciendo mención a un dato curioso pero importantísimo, que es que el 1% de los centros de educación básica y secundaria en Venezuela tienen acceso a Internet. Entre otros datos que van a ver en pantalla, por lo que debo decir que posiblemente la educación virtual ofertada por el gobierno hoy día no sea una amenaza para la sociedad civil venezolana, pero sí lo podría ser a futuro. Y como sí lo es en este momento la educación presencial bajo la tutela del gobierno bolivariano, por lo que haré al final una revisión de los últimos decretos realizados en lo que va del año 2021 en materia educativa formal. Pero antes les presento algunas cifras que nos permite afirmar que la educación virtual es una herramienta para la generación cultural que seguramente no dejará de aprovechar políticamente el gobierno. Vamos a ver. El gobierno no ha invertido en infraestructura para las comunicaciones, como se puede observar en la tabla que está en pantalla, y son datos suministrados por la UNESCO en el 2013, entre otros datos que pueden revisar de 2010, de 2015, 2019 y 2020. Si el gobierno logra revertir los anteriores datos estadísticos con políticas públicas eficaces, claramente la estrategia bolivariana de la educación a distancia, o mejor dicho, la educación virtual, como lo explicará más adelante la doctora Uzcategui,
como modelo sustituto a la educación presencial, permitiría hacer el trabajo de formación e ideologizar sin necesidad de perseguir a nadie, de forma silenciosa y con resultados seguramente más rápidos. Nunca alcanzado por este gobierno, lo que sería difícil de revertir y constituiría el control absoluto de la información, de los contenidos, de la cátedra, de la ciencia y de la creación. Pues bueno, determinada la importancia y la actualidad del tema, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Esta exposición es solo un resumen que adelanto del artículo redactado en conjunto con la doctora Uzcategui y que será publicado, como ya ella lo mencionó, en el Cuaderno de Derechos Humanos. Para una revisión del escenario de la educación virtual y de la educación superior, sus riesgos y estrategias frente a los derechos humanos, es imprescindible partir de la revisión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, particularmente lo referente al encabezado del artículo 98, que pueden ver en pantalla. A partir de este artículo se puede establecer el dibujo constitucional del engranaje de los derechos fundamentales, como son el derecho de la cultura y el derecho a la educación, su interrelación y retroalimentación como sistema que tiene un objetivo común, la identidad cultural con los connacionales venezolanos, dentro, claro está, de los principios constitucionales de la pluriculturalidad y la multietnicidad. Fijémonos que el constituyente incorpora la propiedad intelectual como una de las columnas en la protección a la libertad de creación, complementando así el sistema de protección cultural y educativo del país. Por eso tiene sentido que este capítulo constitucional esté encabezado por el derecho a la cultura, porque la libertad de creación solo podrá lograr su objetivo si la herramienta educación es capaz de formar ciudadanos que produzcan bienes culturales de carácter creativo, tecnológico, científico y humanístico, de interés para la producción y divulgación a partir de la inversión que sobre esa creación se haga, por supuesto, bajo la protección intelectual del derecho que le asiste a los autores. Es importante el papel que cumple el derecho de autor dentro del sistema de libertad cultural, como incentivo y garantía de que el autor no guarde para sí la creación o el conocimiento, sino que garantizado constitucionalmente su derecho intelectual, el autor da espontáneamente el paso de divulgar la obra para otros a partir de su creación y desarrolla nuevas creaciones bajo su propia libertad de creación, las cuales también podrán alcanzar protección si cumple con los requisitos de ley establecidos para tal fin, de manera de formar parte de un nuevo ciclo de inversión, producción y divulgación, lo que sin lugar a duda contribuye con la evolución cultural del país, porque sí existe un contenido que es dinámico, y ese es la cultura, es decir, las manifestaciones o expresiones de los individuos que una sociedad hace suya porque los identifica o se identifican en un lugar y momento determinado. Por eso es que la cultura no es un concepto inamovible. El artículo 102 de la Constitución desarrolla el derecho a la educación como derecho humano en los siguientes términos. Se destaca el protagonismo del control del Estado sobre la educación al calificarla o darle la connotación de servicio público y las implicaciones que esto conlleva para el desarrollo del potencial creativo de los ciudadanos, pudiendo el Estado limitar todo aquello que no considere o contribuya con su sistema impositivo de libertad creativa o libertad cultural previsto en el ya mencionado artículo 98. Ahora bien, revisemos algunas de las políticas públicas desarrolladas por el gobierno durante los últimos 20 años para garantizar la educación como servicio público. En el 2003, con una política de programas sociales conocida como misiones, la mayoría relacionadas con educación se desarrollaron con el uso de información, libros, videos y otros instrumentos de alto contenido ideológico en favor de los intereses del gobierno bajo la inobservancia del derecho a la creación cultural libre, la libertad de pensamiento, libertad de cátedra y libertad de acceso a la cultura. En el 2004, ya bajo la propuesta del gobierno denominada la nueva etapa, a través de los 5 motores de la revolución socialista, tenía por objeto consolidar en Venezuela
un modelo político autoritario, personalista, construido a partir de la idea diseñada por el Estado y no de la creación cultural libre, sucediéndose un hecho clave para la imposición de la nueva etapa, la renuncia por la Asamblea Nacional a sus funciones legislativas ordinarias, luego de que se habilitase a Hugo Chávez para dictar por su cuenta leyes mediante decreto, quedando establecido en el 2004 el punto de no retorno en una estrategia de poder absoluto por parte del gobierno y el desarrollo de los lineamientos ideológicos vertidos en la Constitución del 99, la cual, a pesar de lo desbordante del nominalismo en materia de derechos humanos, les confió al Estado y no al individuo la función y la responsabilidad de la libertad cultural conforme a ideología y espíritu creativo que promueve. Este periodo proclama que no son los hechos, no es la superficie lo que hay que transformar, es al hombre. De allí el objetivo, el desarrollo de un sistema educacional bolivariano que implique no solo la reforma del sistema educativo, sino la formación e identificación de la población con los valores, ética o ideología de la revolución bolivariana, el llamado tercer motor. La educación popular, nombre inicial del tercer motor de la revolución socialista, titulado luego Moral y Luces, de precisión nada ingenua, educación en los valores socialistas, intenta concretar la idea del nombre nuevo con vista al socialismo del siglo XXI. De manera que la cultura del siglo XX representa un impedimento para el propósito de insertar un pensamiento único, no coincidente con el carácter plural de los venezolanos, reconocido en la Constitución del 99. A partir de ese momento se instaló para el gobierno el pensamiento único en Venezuela, cuyo último intérprete pasó a ser el Estado y no su destinatario. Los ciudadanos son apenas libres para reflexionar dentro de un pensamiento predeterminado. Con algunas herramientas, los objetivos precisos que desarrolló Hugo Chávez y que a partir de 2013 desarrolla Nicolás Maduro consisten en formar e identificar a la población con los valores, ética e ideología de la revolución bolivariana, transformando la estructura social y al efecto potenciar las capacidades comunicacionales del Estado. Por esta razón, el gobierno bolivariano ha enfilado todas sus armas en la destrucción del sistema educativo en general y particularmente de la autonomía universitaria persistente para la transformación del sistema educativo. Siguiendo el pensamiento de Mussolini, el gobierno bolivariano crea el Estado Mayor para la Cultura el 22 de enero del 2016. La creación del Estado Mayor para la Cultura por parte del Ejecutivo Nacional no tendría otro objetivo que el de promocionar o divulgar la creación cultural dentro de la ideología que proclama el gobierno. Es decir, usar la cultura como una herramienta política transformadora del ciudadano para contribuir a formar al hombre bolivariano. Ejemplo de esto tenemos el Sistema Nacional de Orquesta y a Gustavo Dudamel, o en el deporte al atleta Yulimar Rojas o al boxeador conocido como el Inca, el cual es originario de este estado Mérida. En síntesis, el tercer motor de la revolución socialista venezolana ha tratado de imponerse poco a poco para edificar una nueva sociedad fundamentada en un hombre nuevo. Sin embargo, la resistencia de la sociedad civil democrática ha postergado en innumerables ocasiones estos intentos abiertos por parte del gobierno de destruir la educación fundamentada en el derecho a la libertad de pensamiento para convertirla en un templo político ideológico, aunque vale decir el gobierno revolucionario ha avanzado mucho en sus pretensiones. Estos avances son los que generan mi profunda preocupación y por lo que hago seguimiento a cada uno de los pasos que el gobierno da en favor de controlar el sistema educativo, aprovechándose de la circunstancia que le brinda la emergencia de la pandemia provocada a nivel mundial como es el COVID-19. En este sentido es importante mencionar el decreto 4198 del 12 de mayo de 2020, que además de establecer como medidas de prevención sanitaria la suspensión de actividades escolares y académicas en todo el territorio nacional, a los fines de resguardar la salud de niñas, niños y adolescentes, instruye a los ministros del Poder Popular con competencia en materia de educación en cualquiera de sus modalidades y niveles para que coordinen con las instituciones educativas oficiales y privadas la reprogramación de las actividades académicas, así como la implementación de modalidades de educación a distancia o no presencial, a los fines de dar cumplimiento a los programas educativos en todos los niveles.
El gobierno se aprovecha de la oportunidad de las medidas decretadas en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19 para establecer como política pública el Plan Universidad en Casa, a través del cual podrá controlar todos los contenidos académicos de las universidades, los cuales estarán necesariamente desarrollados conforme a la ideología impuesta por el gobierno, desconociendo el derecho a la libertad de creación cultural, libertad de conciencia, libertad de cátedra, pero consolidando el mapa estratégico de la revolución, de la nueva etapa en relación con la formación del hombre nuevo. Claramente la estrategia bolivariana, a través de la herramienta de educación virtual como modelo sustituto de la educación presencial, podría permitirle continuar el objetivo de formación bajo ideales impuestos para hacerse del control absoluto de la información, de los contenidos de la cátedra, de la ciencia y de la creación. Sin embargo, mi fe y credibilidad está puesta en la sociedad civil y en las universidades autónomas, que una vez más harán valer los derechos humanos que les asisten. Ahora bien, el gobierno bolivariano, conociendo sus debilidades de infraestructura comunicacional, cuestión que no le permite alcanzar los objetivos de forma rápida por la vía de la educación virtual, ha creado la Universidad Bolivariana de las Comunas. Destaca el ministro Tompri el 10 de febrero de 2021 que el pueblo acudió a esa institución universitaria y decidió que este espacio tenía que servir para formar el pensamiento y el estado comunal, donde se vería la propia experiencia que han tenido en sus localidades al ser partícipes de la creación curricular. Por su parte, Maduro dijo que aprobaba el proyecto de expansión de la Universidad Bolivariana de las Comunas a todo el territorio nacional, generándose en una sede nacional y sedes regionales en todos los estados del país. Es importante destacar que Venezuela tiene el raro récord, según estudios de las Naciones Unidas, el PNUD, de ser uno de los estados que destina el más bajo porcentaje a la educación preescolar, básica y media, y a la vez está entre los 5 países del mundo que destina un mayor porcentaje de recursos a la educación superior. De este desbalance en favor de la educación superior, el gobierno bolivariano también quiere echar mano. Ya destruyó lo más impensable, como es PDVSA. Ahora viene por las universidades autónomas. Muchas gracias por su atención y dejo a continuación a la profesora Uzcategui. La implantación en forma disruptiva del modelo virtual en el sistema de educación superior lleva consigo determinados retos que ya fueron apuntados por la profesora Beatriz Andia en su conferencia sobre docencia en épocas de emergencia y pospandemia. 4 retos sobre los que me voy a detener para asomar algunos riesgos y posibles soluciones que deben ser considerados por las instituciones de educación superior. En relación con el reto sobre la accesibilidad y la inclusión digital, para cualquier institución educativa, la elección de la plataforma o del entorno electrónico adecuado no es solo un asunto de contar con una licencia de uso. La elección implica una garantía de acceso controlado del personal docente y de los alumnos que se matriculan en un programa de estudios, mediante un procedimiento de autenticación adecuado basado en una contraseña. La posibilidad de un direccionamiento al programa de estudios, a los materiales de consulta, a la actividad de evaluación y autoevaluación, a los calendarios de clase, a las entregas de actividades, entre otras opciones. Una plataforma que ofrezca medidas tecnológicas que garanticen la privacidad en la comunicación que ocurre a través de la videoconferencia, de foros, de los chats, de forma efectiva y segura entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante y los compañeros y con el resto de los profesores. Una plataforma que asegure la interactividad en el aula virtual, preguntar y realizar las actividades de evaluación en forma controlada. En fin, una plataforma en la que el estudiante se sienta
parte de esa comunidad educativa, evitando la informalidad que pudiera hacer pensar a los participantes que es lo mismo que ver o descargar un video de YouTube o del TikTok. En relación con el reto de desarrollar las competencias de los profesores deben contar con formación en diseño instruccional, además de las competencias digitales. Está en juego la reputación del profesor como docente y el prestigio y la calidad de la institución. La educación virtual obliga al uso de plantillas de diseño instruccional para las clases, ya que es la forma de, primero, comprobar que el profesor ha cumplido con su actividad en el aula virtual, de establecer cómo debe transcurrir la interacción entre el alumno, el profesor y los tipos de ejercicios, y garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea auditado y controlado por la autoridad de la carrera que se designa al efecto, con el propósito de que no bajen los estándares de calidad establecidos por la institución y aprobados por el órgano con competencia en esta materia, siempre bajo las condiciones establecidas en los reglamentos respectivos. El reto de las competencias digitales involucra también la creación de contenidos, el uso de materiales, libros, revistas, videos, animaciones y la actividad pedagógica digital. Todo es un desafío para las instituciones, los docentes y los estudiantes. Las instituciones de educación superior deben estar claras sobre los derechos de autor que le corresponden a los profesores como creadores de contenidos y de recursos digitales. Los materiales que se dispongan para la lectura previa de los estudiantes, como manuales, noticias, material de lectura genérico, literatura gris, presentaciones en PowerPoint, los ejercicios, los casos de estudio y los trabajos que se les soliciten a los estudiantes para ser discutidos en el aula virtual, siempre y cuando tengan el carácter de originales y de creativos, pues son susceptibles de ser protegidos a través del derecho de autor. La utilización por parte de los estudiantes de videos, películas, una serie, un corto o cualquier otro material que incluya fotografías, mapas, gráficos, ilustraciones, por recomendación del profesor, deben efectuarse con apego a los derechos morales de los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, y de acuerdo con la licencia o autorización que demande cada tipo de obra. ¿Por qué? Porque tenemos obras que son de uso libre, sin autorización y sin pago, pero hay obras de uso libre, pero no son gratuitas, y hay obras que son de uso bajo autorización y pago. El costo de la digitalización en la educación virtual debe hacer parte del presupuesto institucional. El pago por la licencia de uso de contenidos en la educación superior es un costo que debe ser considerado, así como se presupuesta el pago de sueldos, el pago de electricidad, el pago de becas para estudiantes, la conexión, internet o cualquier servicio que implique un pago. En relación con el reto de reorganización de la institución educativa, la educación virtual va más allá que el aula sea agradable o sea intuitiva, de que se cumpla con los horarios, con las clases o de que exista una infraestructura. Exige que la institución adopte una estructura flexible e innovadora para ajustarse a la modalidad de la educación en entorno digital.
Es determinante el papel de la institución universitaria, de sus autoridades rectoras, de los decanos, de los directores de las carreras, los docentes y por supuesto de los estudiantes, para la transición al modelo virtual. Este modelo de educación exige ser asumido bajo un criterio de buena gobernanza. El rol sobre la buena gobernanza en el aula virtual por parte de las instituciones de educación superior constituye una novedad que acompaña la educación virtual. Otra novedad es el derecho de imagen de los profesores y de los estudiantes. El ejercicio de este derecho de rango constitucional exige de parte de la institución universitaria un tratamiento de forma seria y responsable para evitar conflictos de intereses con terceros que se traduzcan en denuncias y demandas por violación de derecho de imagen. En Venezuela, el derecho a la propia imagen de la persona está consagrado en el artículo 60 de la Constitución Nacional, que lo establece en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. En estos términos, las universidades deben tener claro que el profesor y los participantes en el aula virtual deben dar su consentimiento expreso para el uso de su imagen. A este respecto, se aconseja que los entes administrativos dispongan de protocolos, directrices o recomendaciones sobre el uso de las TIC y los den a conocer tanto a los profesores como a los estudiantes. Es necesario que dentro de este reto las instituciones de educación superior cuenten con un reglamento para la educación virtual en el que se desarrollen las buenas prácticas del aula virtual. Un reglamento cuyo contenido debe regular la obligación de la institución de proveer de una cuenta de carácter corporativo a cada profesor con la que deberá acceder a la plataforma del aula virtual. El uso del aula virtual debe llevarse a cabo a través de plataformas bajo control de la institución educativa, dotada de medidas de autotutela para evitar grabaciones externas. En el caso de videoconferencias de profesores, en caso de que las videoconferencias de los profesores sean grabadas por parte de la institución, previo el consentimiento informado por escrito del profesor. En caso de que la grabación incorpore datos, imágenes o sonido de los estudiantes, deberá solicitarse autorización de las personas interesadas. En aquellas videoconferencias que no tengan como objetivo ser grabadas, sino funcionar exclusivamente como un espacio virtual para dictar la clase en tiempo real o en vivo a los alumnos, el profesor debe informar a los participantes en el aula virtual sobre las restricciones de uso, las normas de ética y respeto para interactuar y sobre las restricciones y sanciones establecidas por la institución. Los profesores tienen la obligación de informar a los estudiantes de que como usuarios únicamente están autorizados a la reproducción de las clases virtuales grabadas en los medios proporcionados por la institución. En el caso de uso de las grabaciones en las redes sociales por el centro educativo, se requiere de los profesores y de los participantes que hayan otorgado la autorización correspondiente y hayan aceptado simultáneamente las condiciones reglamentarias
incluyendo expresamente los medios informáticos. Debe expresar la finalidad de la grabación, debe expresar el tiempo en que se va a guardar los datos, debe expresar con quién se podrán compartir los datos, los derechos de los usuarios y la legislación aplicable. Y la autorización, por supuesto, debe ser previa y por escrito. Y su implementación pudiera ser en forma electrónica a través de un correo electrónico. Bueno, son simples cápsulas para que vean las implicaciones y los grandes retos que significan para una universidad entrar en lo que es la educación virtual y que deben ser atendidas para evitar problemas con terceros por violación de derechos humanos vinculados al derecho de la educación. Bueno, muchísimas gracias y quedamos a la disposición para preguntas, dudas, y es un tema que está en pleno desarrollo y que todos los días algo nuevo se agrega. Muchísimas gracias y buen día.